El discípulo no es egoísta. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Cristo. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan 3:28 al 30. Juan el Bautista fue quien Dios designó para preparar el camino del ministerio terrestre de su Hijo Jesús. Dios mismo le dijo a la madre de Juan, Elizabeth, la importancia del milagro que cargaría en su vientre. Juan el Bautista nunca tomó una posición más allá de la que le fue dada y sin ningún tipo de egoísmo preparó el camino del Señor humildemente, dándole el espacio y el protagonismo correspondiente a Jesús. El segundo y gran mandamiento de la ley de Dios es amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la regla de oro de un buen discípulo de Jesús. Lo que quiero para mí, lo hago con el otro. Esa es la fórmula divina para vencer el egoísmo, con el cual luchamos todos los seres humanos dentro de nuestro corazón. El egoísmo y el afán de protagonismo personal debe erradicarse del corazón de los discípulos de Jesús y aprender a ser mansos y humildes de corazón, así como es Él. De tal manera que ya no hacemos las cosas para buscar nuestro propio beneficio, honra o reconocimientos, sino que servimos al Señor para prepararle el camino y que todos lo conozcan y lo amen. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Oremos juntos. Señor, enséñame a ser como tú, que siempre buscas el bien común para que todos seamos beneficiados. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio que me das de ser tu hijo y poder presentarme cada mañana en adoración y exaltación a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, tú eres bendito por la eternidad. Tu nombre es exaltado. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por el descanso que le das a mi cuerpo y a mi alma. Gracias por la oportunidad de poderme conectar contigo a través de la oración. Señor, que siempre tenga una palabra de gratitud, de alabanza, de adoración. Y que siempre pueda colocar mis cargas, mis preocupaciones delante de ti. Tu palabra dice, vengan si están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Quiero descansar en ti. Buen Padre, hoy quiero colocar de manera especial a los seguidores del canal de YouTube Reflexión. Y te pido, Señor, que aquellos que tienen cargas pesadas, que aún no pueden descansar bien, no pueden disfrutar del alimento por estar pensando, cargados y preocupados por esa circunstancia, que el día de hoy, Señor, puedan depositar esas cargas delante de ti y puedan, oh Señor, descansar en ti, confiar en ti, y que hoy puedan ser libres de toda carga, de toda angustia y preocupación, y aprendan a descansar en ti y en tus promesas.
Gracias, Señor, porque tú nos ayudas siempre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Gracias, Señor, porque tú te glorificas de manera sobrenatural. Bendito por siempre eres tú, Señor. Ayúdanos a llenarnos más de ti y más de tu presencia. Mi vida, Señor, está en tus manos. Mi vida está llena de ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por las estrategias que tú nos das para servirte y para también recibir bendición, para bendecir a otros. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. Recuerde suscribirse al canal y activar la campanita para recibir un recordatorio todos los días. Comparta estas reflexiones, oraciones y plan de lectura de la Biblia con sus contactos, amigos y familiares. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año. Y empezaremos con el Evangelio de Juan, el capítulo 1 en adelante, y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Continuamos con el plan de lectura
de la Biblia en un año y ahora leeremos el primer libro de Crónicas, el capítulo 5 y el capítulo 6, y lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y le dieron un gobernante para la nación. Los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anot, Falú, Herrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, God, Simeí, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de Asat, hijo de Semab, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extiende de Aroer a Nebo y Baal-Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán y Safán era segundo en autoridad, seguido por Hanani y Zafar. Sus parientes, los jefes de otros 7 clanes, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abihail, hijo de Juri, hijo de Joaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jagdom, hijo de Bus, Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotán de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Habían 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios lucha
contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al desierto. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Jodavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles a Dios, al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Jalak, a Abor, a Ara y el río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Ixar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue padre de Fines, Fines fue padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Buki, Buki fue el padre de Uzi, Uzi fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Meraiot, Meraiot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ahimás, Ahimás fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Johanán, Johanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ahitob fue el padre de Sadot, Sadot fue el padre de Salum, Salum fue el padre de Hilcías, Hilcías fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Serafías, Seraías fue el padre de Jehozadat, a quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mahli y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Jaat, Sima, Joat, Ido, Sera y Jeatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coret, Asir, Elcana, Abisad, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaba Amasai, Ahimot, Elcana, Sofai, Naad, Eliad, Jeroán, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali, Limnit, Simei, Usa, Simea, Aguía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor. Después de que el arca fue colocada allí, ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que le transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Emán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana,
Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Mahán, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abisad, Corén, Isar, Coat, Levit y hasta Israel. El primer ayudante de Gemán fue Asad, del clan de Gerson. La genealogía de Asad fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Enni, Zera, Adai, Etán, Sidma, Simei, Jaad, Gerson y Levit. El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Agri, Maluk, Asabías, Amasías, Hilcías, Asni, Bani, Semer, Bali, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Meraiot, Amarías, Ahitob, Sadot y Amías. Este es un registro de las ciudades y del territorio asignado por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban, pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circundantes que pertenecían a la ciudad. Así que a los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Ligna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aim, Juta y Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet y Anatot, cada una con sus pastizales. De modo que se les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gerson recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán al oriente del Jordán, que pertenece a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad y Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón y Benjamín, mencionadas anteriormente, se les asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales: Siquén, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Gezer, Jotmeán, Bet-Horón, Ajalón y Jarrimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileán, del territorio de la media tribu de Manasés, cada uno con sus pastizales. Los descendientes de Gerson recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés:
Colam en Basán y Astarot, cada una con sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron Cedes, de Berat, Ramón y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aset recibieron Masat, Amnot, Ucot, Reot, cada uno con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Cedes en Galilea, Amón y Kiriataim, cada uno con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jotneán, Carta, Rimón y Tabor, cada uno con sus pastizales. Del territorio de Rubén, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, recibieron Becer, una ciudad del desierto, Jaasa, Cademot, Mefat, cada una con sus pastizales. Además del territorio de Gad, recibieron Ramot de Galaad, Mahanaim, Esbón y Jazer, cada uno con sus pastizales. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos el libro del profeta Sofonías, el capítulo 2. Y nos dice así la palabra del Señor. NTV. Reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuelva como la paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Gaza y Ascalón serán abandonadas, Asdod y Ecrón derribadas. ¿Y qué aflicción les espera a filisteos que viven a lo largo de la costa y en la tierra de Canaán? Porque este juicio es también en contra de ustedes. El Señor los destruirá hasta que no quede ni uno de ustedes. La costa filistea se convertirá en pastizales desiertos, un lugar en el que acampan los pastores, con corrales para ovejas y cabras. Allí pastoreará un remanente de la tribu de Judá. Por la noche descansarán en las casas abandonadas de Ascalón. Pues el Señor su Dios visitará a su pueblo con bondad y le devolverá su prosperidad. He oído las burlas de los moabitas y los insultos de los amonitas, cuando se mofan de mi pueblo e invaden sus fronteras. Ahora tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos, aniquilados por completos, igual que Sodoma y Gomorra. Su tierra será un lugar de ortigas, de pozos de sal y de desolación eterna. El remanente de mi pueblo los saqueará y tomará su tierra. Recibirán el pago de su orgullo, porque se burlaron del pueblo del Señor de los ejércitos celestiales. El Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces naciones en todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Ustedes, etíopes, también serán masacrados por mi espada, dice el Señor. Con su puño el Señor golpeará a las tierras del norte, y así destruirá a la tierra de Asiria. Hará de Nínive su gran capital,
una desolada tierra baldía, reseca como un desierto. La orgullosa ciudad vendrá a ser pastizal para los rebaños y manadas. Allí se instalará y vivirá toda clase de animales salvajes. El búho del desierto y la lechuza blanca se posarán sobre las columnas destruidas y sus reclamos se oirán por las ventanas rotas. Los escombros taparán todas las puertas y los revestimientos de cedro quedarán a la intemperie. Esta es la ruidosa ciudad que un día fue tan segura. Yo no soy más grande, se jactaban. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Sin embargo, ahora miren la ruina en la que se convirtió, un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por allí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.